Muy buenas noches, estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas, autoridades académicas y a los que nos acompañan en esta actividad. Sean todos bienvenidos a esta charla organizada por la Vicerrectoría de Gestión de Calidad, denominada La influencia de los medios de comunicación en el suicidio. Para dar inicio con la actividad, vamos a darle la bienvenida a la doctora Joana Paniagua Villalobos, actual directora de investigación de la Universidad Internacional de las Américas, quien se dirigirá al auditorio para introducirnos en el tema. Muy buenas noches, estudiantes invitados de otras universidades. Bienvenidos a esta su casa, la Universidad Internacional de las Américas. A los estudiantes de la Escuela de Periodismo y de la carrera de Medicina y Cirugía y a ambos directores que lideran estas carreras, bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá. Y por supuesto, bienvenidas nuestras expositoras del día de hoy. Hace un par de meses nos reunimos en este mismo escenario para conversar y discutir sobre diferentes resultados de investigaciones en las distintas áreas del saber que ocupa la universidad. En esta ocasión, como cualquier otro día, yo podría hacer exhorte a la investigación y los aportes que le brinda a la humanidad en materia de innovación, ciencia, avances tecnológicos. Pero el aporte de la acción investigativa de esta ocasión va más allá de esto. Va en función de la calidad de la vida en sí misma. Va en función de aquello que buscamos los seres humanos desde el momento de nuestro nacimiento, el sentido de vida. Aquello que nos aferra a vivir y a continuar en este mundo. Y aunque el suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo, según datos de la OMS, antes de iniciar el año 2000, se suicidaban en el mundo alrededor de 1.110 personas por día y lo intentaban cientos de miles. Independientemente de la geografía, cultura, etnia, religión o posición económica. Es un tema poco estudiado. Cualquier sujeto puede, en determinado momento de su existencia, percibir que la vida no tiene sentidos por diferentes causas como la enfermedad física o mental, la pérdida de una relación valiosa, un embarazo oculto o no deseado, la soledad, las dificultades cotidianas en personalidades poco tolerantes, lo que convierte el suicidio en la mejor y única opción para ellos. Pero, ¿existen indicadores para detectarlo? ¿Cuántos de aquí han perdido a un ser querido o un conocido por suicidio? Y se cuestionan, si me hubiese dado una pista o esto era lo que me quería decir y no me di cuenta. Las pocas investigaciones en el campo no solo han identificado indicadores o estrategias de prevención, sino que han determinado factores externos a los cuales estamos expuestos día con día que llevan al suicidio. No solo el área de ciencias de la salud ocupa un rol protagónico en el tema. También lo tienen el área de comunicación. Por eso, hoy tenemos aquí a los futuros profesionales en periodismo acompañando también el auditorio, ya que las investigadoras Álvarez y Aguilar nos van a contar un poco sobre los resultados preliminares de su investigación que relacionan los medios de comunicación con el suicidio. En este caso, agradezco a las expositoras por venir a acompañarnos y compartir con nosotros su estudio y por ser un agente de cambio a nivel nacional e internacional en el tema de prevención del suicidio. Al señor José Pablo, por supuesto, agradezco, José Pablo Santamaría, por la organización, a la Asociación Costarricense de Estudiantes de Medicina, a la carrera de Medicina y Cirugía y por supuesto a la Escuela de Periodismo, que siempre está atenta en responder a temas de proyección social. Que la reunión de hoy no se convierta solo en un conocimiento adquirido, un conversatorio de una problemática social más. Que de aquí salga un accionar para prevenir el dolor que deja el suicidio. Muchas gracias, bienvenidos y buenas noches. Muchas gracias a la doctora Paniagua por las palabras. Seguidamente invitamos al señor José Pablo Santamaría, el cual es oficial nacional de salud pública, además de pertenecer a la Asociación Costarricense de Estudiantes de Medicina.
Muy buenas noches a todos. La Asociación Costarricense de Estudiantes de Medicina, que representa a la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y además el Comité Permanente de Salud Pública, desde la gestión 2017-2019 se puso como meta tratar temas que fueran de relevancia en salud pública para la población costarricense. Entre estos temas hemos trabajado este año y lo que nos queda en la gestión en temas de salud cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Hemos trabajado con población pediátrica, disminuyendo la ansiedad con los médicos, pero pusimos especial atención en el tema de la salud mental, por varias razones. Primero, porque es un tema que todavía tiene muchos estigmas alrededor, y segundo, porque es un tema muy poco visibilizado y que es muy importante en nuestra sociedad. En el mundo mueren al año 800,000 personas a causa de suicidio. Esto es una cada 40 segundos. El suicidio equivale a la segunda causa de muerte en la población de 15 a 29 años mundialmente. En Costa Rica, el 10% de las autopsias médico-legales que se realizaron, el 10% era de suicidio. Y es peor todavía porque por cada suicidio completado se dice que hay de 10 a 20 que no lograron afortunadamente llegar a ese desenlace. Por esta razón, como representante de la Asociación de Estudiantes y representante del comité, estoy muy agradecido con la Universidad Internacional de las Américas por abrirnos el espacio para hablar de estos temas, y también estoy agradecido con dos profesionales que yo personalmente admiro muchísimo, Andrea Aguilar y Andrea Álvarez, por acompañarnos el día de hoy. Sé que es de mucha importancia este tema para nosotros como estudiantes de medicina y también para los de periodismo, que en un futuro van a ser los que van a dar la información y los que van a transmitir las noticias. El Comité Permanente de Salud Pública, bajo mi dirección, y la Asociación de Estudiantes, bajo la dirección de José Alonso Cambronero, van a seguir promoviendo espacios de este tipo en temas de salud mental. Queremos visibilizar más estos temas, queremos que toda la población conozca más, y sobre todo nosotros como estudiantes de medicina y en este caso los de periodismo que nos acompañan. Quiero aprovechar nada más para que los estudiantes de medicina que están acá y que no son parte de la asociación se acerquen y conozcan más de nosotros, que conozcan de los diferentes comités. Tenemos comités de salud sexual y reproductiva, derechos humanos y paz, intercambios profesionales, intercambios de investigación, de los intercambios en medicina más exitosos internacionalmente. Entonces, para los que no conocen, de verdad les recomiendo que se acerquen al stand que está detrás, que conozcan más de nosotros. Realmente no le quiero quitar más tiempo a Andrea y a Andrea, y de verdad espero que disfruten esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a José Pablo por las palabras. Vamos a presentar a las dos expositoras que nos acompañan en este conversatorio, iniciando con Andrea Álvarez Marín, quien es máster en salud pública por la Universidad de Yale New Haven en Estados Unidos e historiadora por la Universidad de Costa Rica. Actualmente la presidenta del 8º Congreso de la Asociación Suicidológica de Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, trabaja como asesora en los temas de salud pública de la campaña del candidato Antonio Álvarez de Santi. Entre mayo del 2014 y abril del 2017 fungió como jefa de despacho del diputado. En estos años su trabajo se enfocó en las comisiones de Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnología, Asuntos de la Mujer y Reforma del Estado. Además, fue redactora de proyectos de ley en el área de salud pública, particularmente sobre la temática de enfermedades crónicas no transmisibles. Entre sus publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran Epidemias de los siglos XX y XXI, Representaciones y respuestas sociales ante la aparición del SIDA en Costa Rica, El suicidio en la prensa de Costa Rica, Seguridad humana, un estado del arte, Globalización y conocimiento, Repensar las ciencias sociales, Confianza, un bien escaso, Seguridad humana, un debate sin futuro. Como la temática que ellas van a presentar es turnado, vamos a presentar a la otra expositora, Andrea Aguilar Lizano, quien es estudiante de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se encuentra finalizando su tesis de licenciatura en Historia, titulada Suicidas en Costa Rica, perfil, motivos y discurso periodístico.
Desde el 2014, Andrea realiza investigaciones desde una perspectiva histórica, la conceptualización, el análisis del discurso, fotografía y divulgación en medios de comunicación sobre el suicidio. Ella colabora con la máster Andrea Álvarez Marín en la organización del 8º Congreso Latinoamericano en la Prevención del Suicidio, a realizarse en Costa Rica en el 2018, y en la investigación, medios de comunicación y suicidio, del amarillismo a la prevención. Sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los estudiantes por estar aquí hoy escuchándonos y aprendiendo sobre este tema que, como decía Pablo, ha sido tan invisibilizado en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a la doctora Paniagua y a los directores de cada una de las carreras por sacar el tiempo con sus estudiantes para venir a la charla de hoy en la noche. Nosotras dos vamos a hablar principalmente de medios de comunicación en Costa Rica y suicidio, y de la investigación que estamos haciendo desde el 2015. Dividimos la presentación en estos puntos. Primero, muy rápidamente, las estadísticas de confianza sobre los medios de comunicación. Después, qué es el efecto Werther o el efecto contagio por los medios de comunicación, y el efecto Papageno, que es el efecto preventivo. Y después, cómo es que se debe reportar el suicidio en los medios de comunicación. Luego, Andrea va a exponer nuestra investigación, y al final quisimos meter esta parte de cómo podemos hablar nosotros sobre el suicidio, porque producto de habernos enfocado en los medios de comunicación, nos dimos cuenta que los lineamientos que existen para los medios de comunicación nos puede servir a nosotros en nuestra vida cotidiana. Y más allá de los medios, dado que no todos somos periodistas, quisimos agregar este último punto para que los demás, que no somos del área de comunicación, también podamos expresarnos del suicidio de una forma responsable y sensible, que es lo que más nos interesa. Muy rápidamente les doy los datos del Latinobarómetro del 2015 y del 2016. Las publicaciones del Latinobarómetro salen cada año y lo que hacen es recolectar información sobre las percepciones de los latinoamericanos. Y la mayor cantidad de años miden cuánto es que los latinoamericanos estamos confiando en las principales instituciones, ya sea la iglesia, o los medios, como ahí lo ven, o los partidos políticos, o el Congreso. Y lo interesante es que consistentemente los medios de comunicación tienden a ser entre las instituciones que tienen más confianza para los latinoamericanos. Además, el del año pasado sacó un dato muy interesante, que es que el 76% de los costarricenses creen que los medios de comunicación hacen un buen trabajo. En ese sentido, varios de ustedes de acá que son estudiantes de periodismo, es muy importante que vean estos datos, porque cuando ya empiezan a ejercer profesionalmente van a tener una gran influencia en lo que piensa la gente de nuestra sociedad, y probablemente en los cursos o en las clases no se les habla del tema del suicidio y el impacto positivo que podrían tener ustedes en prevenir este tema de salud pública. Este impacto positivo lo tendrían si reportan el suicidio de una forma responsable, que es algo que no siempre se hace. ¿Por qué? Porque nadie nos habla de suicidio, y estoy prácticamente segura que no ha sido un tema que se haya vinculado tradicionalmente con los medios de comunicación. Pero en ese sentido, en lo personal, me alegra mucho que estén aquí, que desde el momento que son estudiantes ya se estén interesando por estos temas, y ver cómo ustedes, cuando ejerzan como profesionales, puedan ser agentes de cambio. Aquí les puse las principales definiciones. En el caso de los medios de comunicación y el suicidio, se habla mucho del efecto contagio o el efecto Werther, que básicamente es que alguien que lee una noticia sobre suicidio después podría cometer un suicidio. Yo, en lo personal, la primera vez que me hablaron de este efecto copycat estaba muy escéptica, porque lo que me preocupaba es que si no podemos hablar de suicidio o apelamos al efecto copycat, entonces va a ser la forma más cómoda de que como sociedad digamos, bueno, existe el efecto copycat, entonces ya no hablemos de suicidio. Entonces me preocupaba mucho que ese fuera el uso que se hiciera de este fenómeno, pero ya investigándolo más profundamente en el caso nuestro, y además lo que dice instituciones como la OMS, sí se ha demostrado que este efecto existe. Y es
que dependiendo de cómo los periodistas reporten sobre el suicidio, puede haber un aumento en el número de suicidios. El nombre, que se ve como un poco extraño, que es Werther, así rápidamente les digo que viene de la literatura. Hubo una novela escrita por Goethe, que su personaje principal era Werther, y era un joven que tuvo un desamor y se suicidó. Entonces, luego de que salió la novela, empezaron a darse cuenta que muchos jóvenes en esa misma época se estaban suicidando de la misma forma que lo había hecho el joven de la novela. Entonces, por eso fue que se acuñó ese concepto. Y el otro efecto, que es el efecto Papageno, es un efecto preventivo y se ha investigado menos, es más reciente, pero lo que dice es que si reportamos del suicidio de una forma responsable, podemos prevenir otros suicidios. Básicamente, ahora lo vamos a ver, pero una forma responsable de reportar sobre el suicidio es brindar información de dónde buscar ayuda, y además ayudan mucho las historias de personas que intentaron suicidarse, que sobrevivieron y que pudieron superar el problema que tenían. Entonces, más bien historias de éxito, de que cuando uno está en una ideación suicida puede sobreponerse a esa situación. Una de las preguntas, y que en mi caso me pasaba cuando empecé a estudiar este tema, es ¿cómo se traduce que alguien lea una noticia a que sea vulnerable al suicidio? Porque si yo en este momento, mañana leyera una noticia sobre suicidio y yo la leo, tal vez a mí no me va a ocasionar nada y no me va a provocar ir a cometer un suicidio. Pero entonces, ¿qué es lo que explica que algunas personas la leemos y no nos hace nada y otras personas podrían leerla y les afecte? Y hay varias hipótesis. Una de las hipótesis principales es que hay descripción detallada del método de suicidio. Si ustedes leen varias noticias de suicidio, se dan cuenta que muchísimas de ellas lamentablemente explican cómo es que la persona se suicidó. Y lo que pasa es que eso es básicamente darle un set de instrucciones a alguien. Entonces, si la noticia dice cuál fue el método utilizado, dónde fue que se suicidó la persona, dónde consiguió el método que utilizó, básicamente le estamos diciendo, si usted quiere hacer esto, así es como alguien lo hizo, vaya y repítalo. Entonces, por eso es que pueden ser tan dañinas, porque la mayoría de las noticias de suicidio, ahora Andrea va a exponer esto más a fondo, indican cuál fue el método. Otra razón es que la noticia de suicidio puede normalizar el suicidio. Muchas veces en las noticias de suicidio lo que pasa es que se especula sobre cuál puede haber sido el motivo que desencadenó un suicidio. Entonces ustedes, si ven las notas, pueden ver que quien escribe dice que esta persona sufrió un desamor o perdió el trabajo o tenía problemas familiares, problemas que todos nosotros podemos tener en la vida cotidiana. ¿Quién no ha tenido un desamor o algún problema familiar o algún problema económico o algún problema laboral? Eso nos puede pasar a cualquier persona. Entonces, si alguien que en este momento está vulnerable en el sentido de estar viviendo por una depresión o tener ideación suicida en este momento y lee que alguien en una situación similar por esa razón se suicidó, podría estar más vulnerable a suicidarse. Y otra razón es que haya una identificación con la persona de la noticia. Por ejemplo, si yo en este momento estuviera viviendo una depresión y veo una nota de suicidio y leo que es alguien de 30 años, historiadora, recién casada, que vive en Curridabat, es alguien, por ejemplo, muy cercano a lo que yo estoy en este momento, entonces podría identificarme con la persona a la que estoy leyendo la noticia, entonces me puede afectar. A diferencia, si yo leyera, por ejemplo, un suicidio sobre un hombre de 45 años que se suicidó por un problema laboral, podría ser que en ese momento no tiene mucha relación con mi vida, entonces no sería tan vulnerable. Esa identificación es horizontal, que es cuando la persona sobre la que yo leo me identifica. Y otra razón es cuando hay una idealización o una identificación vertical. Ahora más adelante vamos a hablar sobre el suicidio de celebridades o personas públicas. No sé si ustedes han visto que cada vez que alguien famoso o persona pública se suicida, se hacen muchas notas sobre ese suicidio. Y lo que pasa es que estas personas, no solo se habla del suicidio en sí, sino se tiende a hablar de la vida de estas personas,
de las cosas buenas que hicieron y se tiende a idealizar. Entonces alguien que podría estar vulnerable y ve una noticia de suicidio de alguien a quien la gente admira, podría ser un poco más sensible a esa noticia. Algo importante es, como les decía, no toda persona que lee una nota sobre suicidio automáticamente es vulnerable o está en riesgo. Y las investigaciones más recientes han ido delimitando a quienes afecta más el efecto contagio o el efecto Werther. Se ha dicho que las historias basadas o las notas basadas en historias reales tienen mayor impacto que las historias de ficción. Esto porque si yo leo sobre alguien de carne y hueso, está más cercano a mi realidad, de ahí la identificación que les hablaba anteriormente. También, como ya les decía, los noticios sobre celebridades o personas públicas tienden a tener mayor impacto. Las personas más vulnerables son personas que viven con depresión, por ejemplo, porque podrían estar en este momento pasando una ideación suicida y entonces al leer una nota son más vulnerables que alguien que en este momento esté libre de depresión. Los jóvenes tienden a ser más vulnerables y también hay una dimensión temporal en el caso del efecto contagio. El mayor impacto de una nota sobre suicidio se ha medido a que está entre los 3 días siguientes a que se publica la nota hasta 2 semanas siguientes. La diferencia entre el tiempo de 3 días a 2 semanas es dependiendo de quién sea el objeto de esa noticia o el sujeto sobre el que se está hablando. En el caso de las personas públicas o las personas conocidas, el efecto tiende a ser mucho más prolongado. Por un lado, por el peso que tienen estas personas o el nivel de conocimiento en la sociedad, y por otro lado, porque hay tanto volumen de suicidio, de noticias sobre ese suicidio, que entonces el efecto es mayor. Ante esta situación del efecto Werther, varias organizaciones han publicado lineamientos sobre cómo reportar responsablemente sobre el suicidio. A nosotros nos gustan las de la OMS porque tienden a ser las más generales que otras que son específicamente de países que las adaptaron a sus contextos. La OMS tiene 10 lineamientos, la mayoría son de cosas que no se deberían de hacer, y hay 2 de cosas que sí se deberían hacer. Entonces, bueno, la OMS dice que no se puede usar un lenguaje sensacionalista o que normaliza el suicidio. Muchas veces pasa que en una nota de suicidio o cuando cuando se juntan varios suicidios y se reporta, podría haber como la tentación de decir que estamos viviendo una epidemia de suicidios o que ha habido un incremento grandísimo en los suicidios, y eso puede ser que no sea cierto, aunque esté la percepción social de que sí es cierto. Entonces el lenguaje que se debe usar es lo más neutro posible. Ya si se quieren dar cifras, entonces dar las cifras que se sabe que se dieron de suicidio o las tasas que se conoce de los registros oficiales, pero no alarmar innecesariamente a la población de que hay una epidemia, porque eso hace que se normalice. Entonces, si yo soy vulnerable y leo una nota que dice hay una epidemia de suicidios, que es como la sensación de que todo el mundo lo está haciendo, y yo, si soy vulnerable en este momento, podría decir, bueno, una más. Otra cosa que no se debería de hacer es dar un lugar prominente a la noticia o repetir las historias sobre suicidio. No se deberían de repetir por lo que les había mostrado anteriormente, que entre más se hable de una nota, el efecto en días va a ser mucho mayor. Después, bueno, lo que habíamos visto, se debe evitar dar una descripción explícita del método, porque lo que menos queremos es darle un set de instrucciones a alguien más para que vaya y lo haga de la misma forma. Y de forma parecida, no dar información sobre un sitio de suicidio. Muchas veces pasa que ciertos lugares de un país o de una localidad se van convirtiendo como referentes en el tema del suicidio, donde pueden haber ocurrido varios suicidios que si se siguen reportando sobre estos lugares va quedando como en la psique de la gente que esos son lugares específicos para suicidarse. Entonces lo mejor es no dar detalles sobre dónde fue. Después, no usar fotografías o videos. Esto, más allá del efecto contagio, es importante no usar fotografías pensando más que todo en los familiares de la persona que se suicidó. Muchas veces se pueden usar fotografías muy
muy explícitas de lo que pasó y no sabemos si alguien que conocía a la persona está leyendo la nota y que podría realmente tener un impacto negativo. Y por otro lado, ahora Andrea les va a enseñar algunos ejemplos, pero el problema de las fotos o videos es que muchas veces se usan o en la misma fotografía se ve cuál fue el método que se usó o dónde fue que ocurrió el suicidio. Entonces, ahí hay como riesgo de que haya un efecto contagio. Después, evitar titulares sensacionalistas que incluyan la palabra suicidio. Esto principalmente porque ahora mucha gente no lee todas las notas de prensa, sino que simplemente ven rápidamente el periódico o los que lo leen en internet y se basan principalmente en titulares. Entonces, si ya el titular incluye el método, el sitio y la especulación sobre el motivo, básicamente ya solo con el titular ya estamos teniendo el impacto negativo, que es lo que queremos evitar. Otra cosa que se debería de evitar también es entrevistar a los familiares o allegados. Muchas veces pasa que en una nota de suicidio se busca, pensaría uno que también para entender un poco más qué fue lo que pasó o dar más claridad de la situación, pero lo que pasa es que con los familiares o allegados, después de un suicidio, esta población está vulnerable a cometer suicidio ellos mismos. Entonces, llegar y hablarles sobre este tema es ponerlos innecesariamente en riesgo. Por otro lado, muchas veces que se entrevista a un familiar es para especular qué es lo que pudo haber pasado, y las razones que se dan tienden a ser lo que pudo haber sido un detonante, lo que veíamos antes, problemas familiares o problemas de amor o problemas económicos, pero estos no necesariamente son las razones de fondo del suicidio. Y además, muchas veces ni los familiares saben cuál pudo haber sido la razón, y es como aumentarles el sentimiento de culpa en cuanto al suicidio que pasó. Ahora, más tarde voy a hablarles de este tema. Y finalmente, evitar el suicidio de celebridades, porque son los que tienden a tener peor impacto en términos del efecto contagio. Y sobre las cosas que sí hay que hacer, básicamente son dos. Por un lado, más bien reportar sobre el suicidio, pero para educar a la población sobre el suicidio. Y ustedes, los periodistas o los estudiantes de periodismo que están aquí, si en algún futuro les toca cubrir una nota sobre suicidio, lo más importante es que digan que el suicidio tiende a tener un origen múltiple. Nosotros tal vez podríamos ver o especular qué fue lo último que pasó, pero hay muchas cosas detrás de esa última razón que podríamos especular cuál fue. Y además hay un vínculo entre las enfermedades mentales y el suicidio. La OMS habla de que hasta un 90% de los suicidios están vinculados con alguna enfermedad mental, principalmente depresión. Entonces, en una nota sobre suicidio se tiene una oportunidad muy importante para informar a la población que existe este vínculo. Pero además, quizás donde ustedes podrían tener un impacto increíble en términos de prevención es proporcionar información sobre dónde buscar ayuda. ¿Por qué? Porque la depresión o cualquier enfermedad mental puede ser tratable. Prácticamente todas son tratables si se atienden a tiempo, pero las personas muchas veces, como no hablamos de estos temas en la sociedad, no saben dónde buscar ayuda o no saben si como me estoy sintiendo en este momento es normal o no es normal o qué me está pasando. Como no estamos acostumbrados a hablar de las enfermedades mentales, muchas personas que las viven ni siquiera saben lo que les está pasando, o si entienden lo que les está pasando, no saben dónde acudir. Entonces, en una nota sobre suicidio, para realmente tener un impacto positivo, es importante informar dónde buscar ayuda. Hola, buenas noches. Como les explicaba Andrea, esta investigación nació hace unos 2 años aproximadamente, y lo que hicimos, la formación de ambas es como historiadoras, y a partir de ahí arrancamos la investigación. Como primero hicimos una base de datos con todas las noticias publicadas en prensa escrita de suicidios. Entonces,
revisamos La Extra, La República, La Teja, todo lo que es periódico escrito, y entonces creamos esta base. Y a partir de ahí empezamos a ver si se aplicaban los lineamientos de la OMS o no. Aquí ven la cantidad de titulares que encontramos en cada uno de los periódicos. Perdón. La Extra encontramos 126, fue donde más encontramos, para un total de 176. Revisamos de enero a diciembre de 2015. Eso fue lo que encontramos. El 54% de los suicidios se reportó en los medios de comunicación, es muy alto, ahí ven los valores absolutos. Básicamente, La Extra fue quien más lo reportó, ¿verdad? Y utilizó, en ese caso, el 20% la palabra suicidio en sus titulares. Esos son algunos de lo que no se cumplió, los lineamientos, como el reforzar los estigmas, ¿verdad? Que es, por ejemplo, podemos ver algunas noticias, una persona por ser homosexual y además negro, obviamente, entonces ahí lo ponen, vea que hasta está en comillas, por eso digo el obviamente, por eso lo ponen en comillas, explotó. Simplemente por eso se mató a la pareja, no sé si se acuerdan de esta noticia, donde mata a sus compañeros de trabajo y él luego se quita la vida. Después esta mujer conoce un hombre y ella pues no le gusta lo que conoce en internet y bueno, eso es por lo que se intenta matar, ¿verdad? Estas noticias lo que hacen es reforzar los estigmas. Vemos de que estas menciones se hacen un 14%, La Teja es quien más lo hace, algunos títulos, la base de datos es bien compleja, bien amplia, y vemos queman banca de guarda suicida. Esta noticia, La Nación principalmente le da mucho énfasis, es un adulto mayor que se suicida en la Basílica, y bueno, La Nación hace un reportaje de esto, de cuántas veces de sus familiares, hacen entrevistas, lo que decía Andrea, y principalmente enfocan el hecho en una cuestión religiosa, ¿verdad? Más allá de lo que hablaba Andrea, que está ligado a enfermedades mentales, sino que lo ven como, Andrea va a hablar más de esto, el ligue que hay entre el suicidio y la religión. Entonces, otra que me pareció, bueno, ahí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Se mata para no ser soltera a los 30. Otro refuerzo de que las solteronas, ¿verdad? Igual como vimos el del homosexual. Vemos, por ejemplo, esta nos pareció, por eso le pusimos un check, porque habla sobre el lenguaje de éxito. Aquí Andrea y yo hemos estado discutiendo porque el lineamiento de la OMS es de éxito, es exitoso, suicidio exitoso. No existe la palabra a nivel periodística, no la utilizan, pero por ejemplo vimos un título que decía no aguantó el ácido de la cárcel, ¿verdad? Entonces eso es, se cuestiona la virilidad de esa persona en un centro penitenciario, ¿verdad? Entonces esto sí tenemos que trabajarlo un poco más si adaptamos esto de éxito a nuestra investigación. También se habla que no se deben publicar suicidios en portadas. Aquí vemos, esta es una portada de La Extra que dice se mata por miedo a tortura narco. Si uno lo lee visualmente, a mí lo que hemos estado hablando es que parece que esa fotografía hace énfasis al titular que está en rojo, mientras que si leemos lo que está en negro, dice policía tumba caco. Entonces realmente lo que el título señala
no refiere a la fotografía. Pero claro, ¿qué lee uno? Se mata por miedo a tortura narco, ve una persona muerta, ¿verdad? Hace ese tipo de asociación. Mientras que vemos que estas fotografías realmente no corresponden al suicidio, fue un asesinato que hubo por una disputa en el narcotráfico. Los suicidios en portada son reportados, valga la redundancia, en un 3% en el periódico La Extra, para un total del 6%. Es bajo, pero ven el tipo de titulares, ¿verdad? Fotografías, lo que Andrea les comentaba, este también es de La Extra, enero, por si alguien quiere corroborar el dato. Esto a mí me sorprendió muchísimo porque es una fotografía muy grande. O sea, no es que yo la puse grande aquí para que ustedes tengan la cara que tienen en este momento, sino es porque realmente es muy amplia. Y muestra todo lo que no debería mostrarse en una noticia sobre suicidio. El método, el lugar, además la nacionalidad, es un holandés. Es bastante grotesca. Hemos hablado sobre esta presentación, si poner o no esta fotografía, pero yo le dije a Andrea, yo no estoy haciendo sensacionalismo ni amarillismo, esto es lo que sale en nuestros periódicos nacionales y además que cualquier persona de cualquier edad tiene acceso. Cualquiera puede comprar un periódico y encontrarse con esto. El uso de la fotografía en prensa, un 100% la teja, este es en el que menos cumple la prensa nacional. Vemos que el 94% en un total, mientras que vean las cifras, o sea, básicamente el 100% para todos, ¿verdad? Cartas, no se deberían publicar cuestiones personales y se encuentran entrevistas, cartas, diarios, expedientes. Aquí encontramos esta, donde eso es una cuestión personal, ¿verdad?, que el periódico publicó. Y la mención de los métodos, también vemos que el 23% básicamente es de La Extra y solo el 2% de La Nación. Esto es importante. Cuando uno habla sobre suicidio, la gente a veces tiende a señalar en un hecho puntual, ¿verdad? Entonces, se mató porque lo dejó la esposa, se mató por un problema laboral. Eso yo le comentaba a Andrea, eso es el punto de quiebre de un ser humano. Ese no es el motivo, pero eso es lo que se reporta. Entonces, no se deben hacer conclusiones o conjeturas sobre el contexto en el que se da, ¿verdad? Andrea les va a hablar más sobre cómo debería ser, en ese caso, el reporte de ese contexto y no hacer especulaciones. ¿Qué queda por hacer? Que yo creo que aquí ustedes también nos pueden, ojalá ahora en la sección de comentarios, nos puedan aportar. ¿Qué queda por hacer? Andrea y yo hemos hablado sobre qué pasa con los programas, los lineamientos, qué pasa con la oficina de censura, qué pasa con estas fotografías, ¿verdad? ¿Por qué no se cumplen los lineamientos de la OMS? Y nos encantan que estén aquí para que nos puedan explicar un poco más por qué pasa esto. Si bien uno lo entiende, por ejemplo, si uno lee CR Hoy, se da cuenta por qué a ellos les va tan bien, ¿verdad? Es una cuestión que es lo que vende el hoy, el ahora, el momento. Y como decía Andrea, se queda mucho en la parte de título. La gente ya no lee las noticias, la gente se queda en el título. Entonces, ¿qué pasa con esos programas? En este caso, ¿qué pasa con la libertad de prensa? ¿Hasta dónde se puede escribir lo que se quiera nada más para que se compre un periódico, para tener un rating, de que de eso evidentemente se vive? Pero ¿qué pasa con
la cuestión humana, ¿verdad? O sea, más allá hay que preguntarse eso. Y por último, imagínense que Costa Rica ocupa el 6º puesto en libertad de prensa, solo por debajo de esos países, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esa libertad? Que yo creo que también hay que cuestionarse, ¿verdad? A mí me parece importante ver el efecto que tienen las palabras, cómo lo decimos y qué decimos y a quién lo decimos. Y Andrea, esa es la otra parte que les va a explicar. Cómo nosotros, sin ser periodistas, en mi caso historiadora, llegamos a esto y nos alarmamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Todos conocemos aquí, yo creo que nadie puede dejar de levantar la mano, una persona que no haya pasado por una situación así. Entonces, ahora sí, ¿cómo la abordamos? Sí, bueno, aquí la parte de medios, Andrea la terminó, pero sí es importante, dado que vivimos en un país de libertad de prensa, donde es un principio o un valor que todos deberíamos de defender. Entonces, si ustedes, la mayoría o varios de aquí van a ser periodistas, van a tener una gran responsabilidad, porque además son de las instituciones en las cuales la ciudadanía todavía cree en ustedes. No tienen el problema de varias instituciones políticas que tienen una baja confianza. No, todavía los medios de comunicación tienen una alta confianza. Los ciudadanos los ven con perspectiva positiva. Entonces, ¿cómo capitalizar esa confianza para también hacer un trabajo social o un trabajo de prevención más allá de reportar, que es la principal responsabilidad que tienen? Esperamos que esto les haya servido para tal vez conocer de un tema que puede ser que no hayan conocido y que ojalá cuando ejerzan la profesión puedan, y redacten las notas, puedan tener como estos lineamientos o pensamientos en la parte de atrás de la mente o del cerebro. En el caso de la investigación, ahí es a donde estamos en este momento analizando los datos, pero producto de las oportunidades que hemos tenido de presentar lo que llevamos hasta el momento, también nos surgió la inquietud de, ok, esto es para los medios de comunicación y para quienes no somos periodistas también nos ayuda sobre cómo expresarnos sobre el suicidio, pero también en la vida cotidiana, cómo hablamos nosotros responsablemente sobre el suicidio. Sí es importante, y aquí es a donde voy a hablarle a la otra mitad del auditorio, que son los futuros médicos, sí es importante que probablemente ustedes vayan a tener un impacto directo o una interacción directa con personas que pueden estar en riesgo y van a tener un papel importante en el 1 a 1. Y los que no somos profesionales en salud o en salud mental, no vamos a tener una responsabilidad o un impacto en el 1 a 1 con personas que están en riesgo. Pero ¿cómo podemos nosotros hablar en nuestra vida cotidiana sobre el suicidio? Aquí, a lo que queríamos Andrea y yo llegar con esta parte de la exposición es como a sensibilizarnos un poco de cómo todos, independientemente de dónde trabajemos o de lo que hagamos, podemos hablar responsable y sensiblemente sobre el tema del suicidio. Y específicamente me voy a concentrar en cómo hablar con los sobrevivientes. Muchas veces sabemos que alguien puede haber vivido una situación, pero la mayoría de las veces no sabemos si con quienes estamos hablando han sido personalmente afectados por el suicidio o no. Entonces, casi que el consejo sería como, de mi parte, sería casi siempre asumir que con quienes estamos hablando pueden haber estado personalmente afectados por el suicidio, y de ahí que tengamos que hablar con cierta sensibilidad. La palabra sobrevivientes muchas veces genera confusión, pero en este caso nos referimos a las personas que quedan luego de que una persona cometió suicidio, o sea, los familiares, amigos, vecinos o allegados. No hay una definición muy concreta de quién es sobreviviente o no. Sobreviviente es cualquier persona que se sienta afectada por la muerte de alguien por suicidio, haya sido familiar o no. Y el duelo en las personas sobrevivientes tiene ciertas complejidades que no tiene un duelo convencional. Una de las complejidades es el estigma que existe alrededor del suicidio. Muchas veces pasa que cuando alguien muere por suicidio, como le tenemos miedo a este tema,
sentimos que si no lo hablamos es como la mejor forma de abordar el tema. Entonces, si alguien muere por suicidio, muchas veces pasa que los familiares o allegados o sobrevivientes terminan sintiéndose aislados y que no pueden hablar de este duelo de la misma forma que se hablaría de un duelo convencional. Otra razón es que quienes sobrevivieron a un suicidio o a la muerte de un ser querido por suicidio están buscando respuestas. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? No me di cuenta, no sé qué motivó al suicidio. Entonces, este pensamiento de tratar de ver qué fue lo que pasó tiende a que el duelo sea mucho más largo de un duelo convencional en el que ya sabemos qué fue lo que pasó o cómo fue que murió la persona. Y aunado a eso, entonces hay una mezcla de emociones. Además de la tristeza de perder a alguien a quien queríamos, hay una mezcla de puede haber enojo por la muerte y muchas veces, lamentablemente, en la sociedad en que vivimos podría haber culpa. Porque a veces cuando hablamos de enfermedades mentales o cuando hablamos de suicidio, se habla o se le echa la culpa a los familiares, cómo no lo vieron o cómo, qué fue lo que pasaba en esa familia para que alguien se suicidara. Y en realidad no, hoy no vamos a hablar como de las causas del suicidio, pero a mí lo que me gusta decir es que el suicidio es una cuestión democrática. Puede pasar a cualquier persona, independientemente de la familia que haya estado. Hay familias donde parece que todo estaba bien, familias unidas, felices, donde puede haber habido un suicidio, independientemente de la edad que tenga una persona, independientemente de dónde viva, de dónde trabaje. O sea, realmente cualquier persona de nosotros podríamos vernos afectados por un suicidio o incluso caer en una depresión que nos pondría en riesgo. Entonces, culpar a los familiares realmente, aparte de que no es cierto, el suicidio es complejo y como veían antes, hay un vínculo con las enfermedades mentales, no lleva a ningún lado. Y finalmente, se los había dicho antes, en el caso de los sobrevivientes, además, hay una vulnerabilidad al suicidio. O sea que si yo, un familiar o un amigo o un vecino se murió por suicidio, en este momento yo también estaría en mayor riesgo al suicidio. Entonces eso hace que el duelo sea más complejo y por ende de más larga duración. Andrea, no sé si querés agregar algo a esta. Ahora hablando con Andrea, estábamos revisando esto y yo le pregunté, Andrea, ¿por qué sobrevivientes de suicidio? ¿Por qué no personas que lo hayan intentado? Resulta ser que el estigma alrededor de los sobrevivientes de suicidio es muy alto. Yo soy una sobreviviente de suicidio y mi familia ocurrió uno y ha sido durante 20 años una lucha no solo personal, sino también a nivel familiar. Andrea tenía un punto donde decía que hay que hablar del tema. Yo le decía, vieras que sí, pero es tan complicado, tan difícil, porque eso pasa. ¿Cómo? En su familia, pero si están súper bien. Entonces yo le decía, vieras que yo creo que eso es un punto importante, porque yo le decía, aquí habemos tal vez unas 80 personas, no sé, algo así. Aquí habemos muchos sobrevivientes de suicidio y nos vemos invisibilizados, ¿verdad? Porque tenemos como, uno se siente como si tuviera una marca, ¿verdad? Entonces hay que hablarlo y además lamentablemente están subiendo los índices y principalmente en personas muy jóvenes. Entonces es una cuestión familiar, o sea, igual como las personas mayores que están acá les costó hablar de sexo con sus hijos, pues sí, hay que hablar nosotros que estamos de suicidio, es una realidad. O sea, la mayor edad de suicidio ahorita es en adolescentes. Entonces creo que por eso se escogió los sobrevivientes, que igual, o sea, también las personas que lo intentan y que no lo concretaron, pues también están sumamente estigmatizados y esperamos que también, bueno, con esto abrir, ¿verdad? Y ojalá ustedes como comunicadores y también desde la parte de sensibilización de la medicina logremos
hacer algún cambio. Entonces, dadas las complejidades del duelo de los sobrevivientes, nosotros queríamos darles como ciertos lineamientos de cómo nosotros en nuestra vida cotidiana podemos hablar sobre el suicidio de forma responsable. Bueno, lo primero, lo que les decía, no culpar a los familiares, no especular sobre qué es lo que pudo haber pasado en cierta familia para que ocurriera un suicidio, porque sabemos que igual la respuesta no está ahí, y no culpar. Aquí lo que nos interesa es la empatía, y cómo nosotros de seres humanos a seres humanos nos empezamos a cuidar a nosotros mismos y a tratar con sensibilidad y compasión. Ese es como el norte que teníamos para esta parte. Después, algo importante es no emitir juicios sobre la persona que se suicidó. Muchas veces se dice que alguien que se suicidó es un cobarde porque entonces no quiso seguir con su vida, que como que los problemas lo vencieron y ya no quiso seguir. Lo que pasa es que esa no es la forma adecuada de enfocar el tema. Si alguien está viviendo una enfermedad mental no tratada, que es gran parte de los casos de suicidio, entonces no tiene nada que ver con la personalidad de quien está viviendo esa enfermedad, es simplemente que el sufrimiento puede haber sido tan grande que implica que alguien pueda decidir morir por suicidio, pero no es algo que se explique en el carácter o la personalidad de alguien. Muchas veces también se dice que una persona que muere por suicidio es egoísta, que le hizo un daño a los familiares, pero la persona que muere por suicidio no está pensando en hacerle daño a los familiares. Nuevamente, es en gran parte de los casos una enfermedad o un sufrimiento que no ha sido abordado, pero que no implica como algo negativo hacia los sobrevivientes. Después, bueno, esto también está vinculado con la parte de los medios de comunicación, evitar explicaciones simplistas del suicidio. Muchas veces incluso nosotros mismos, no es algo que pasa solo en los medios de comunicación, especulamos. ¿Por qué pudo haber sido la razón que alguien se murió? Porque alguien perdió el trabajo, porque alguien se divorció o porque alguien se peleó con la pareja. Pero esas son solo cosas muy superficiales que nosotros vemos, que no sabemos todo lo que está pasando detrás. Entonces, si nosotros damos explicaciones simplistas, estamos nosotros mismos tal vez contribuyendo a ese efecto que hablábamos antes, el efecto contagio. Otro tema importante, especialmente en sociedades como la costarricense, en cuyo seno todavía la Iglesia Católica tiene un peso importante, es tratar de no vincular el suicidio con un pecado. Cada uno de nosotros tiene nuestras creencias, muchas de esas católicas, y eso deberíamos de respetarlo en nosotros mismos. Lo que pasa es que aquí lo que nos interesa es generar empatía. Y si nosotros cuando hablamos de suicidio lo vinculamos con un pecado, no sabemos a quién le estamos hablando. Puede ser que haya alguien sobreviviente en el círculo en el que nosotros estemos hablando en ese momento, que si lo vinculamos con un pecado, lo que podríamos estar haciendo es que la persona se sienta más culpable o más mal al respecto de esa muerte que pudo haber pasado. Lo que nosotros creamos siempre va a ser nuestro y es válido, pero pensando en quienes podrían estar escuchando, podríamos tener un especial cuidado con este tipo de frases. Y otra cosa muy importante es no emitir juicios sobre las circunstancias de vida de la persona que muere por suicidio. Muchas veces pasa, especialmente el año pasado hubo un caso en que se suicidó a alguien que mucha gente decía, pero esta persona lo tenía todo. ¿Cómo es que comete un suicidio? Hay mucha gente que tiene vidas más difíciles, vidas peores y no mueren por suicidio, como esta persona que aparentemente tiene todo muy fácil y muy bueno, muere por suicidio. Hay muchos problemas, ninguno de nosotros aquí está exento de ciertos problemas y puede ser que alguna circunstancia que a mí me cueste lidiar y yo la vea difícil, puede ser que para mi esposo sea algo sencillo, que no le genere mayor estrés, o al revés, algo que a él le preocupa mucho y por usarte ejemplo y lo estrese mucho, puede ser que yo diga,
para mí no representa mayor cosa, pero es cada uno con su vida, pero no nos toca a nosotros juzgar sobre si la vida de alguien fue difícil o no, especialmente como les decía antes, el suicidio es democrático, puede pasar a cualquier persona en cualquier contexto, y más bien si queremos ser responsables con nuestro prójimo, por decirlo de una forma, emitir juicios no es una manera de ayudar. Y finalmente, algo que pasa mucho y a veces no lo hacemos ni siquiera con una mala intención, es usar el suicidio de forma muy informal o como chistes. A veces puede ser que una esté muy estresada y diga, estoy muy estresada. Pasaba mucho cuando uno era estudiante, tal vez, que estaba muy estresado y usaba como el suicidio de forma muy informal. Voy a cortarme las venas por el estrés. Y no lo decimos en ese contexto como con todo el peso que eso implica, podemos decirlo como un comentario informal, cotidiano, pero no sabemos a quién le estamos diciendo eso. Y si alguien ha vivido o ha sido afectado por el tema del suicidio, un comentario, aunque sea informal, podría afectar. Entonces, ¿para qué usarlos? Y por otro lado, además es importante, porque si la idea es que si alguien dice algo de suicidio o que tiene ganas de morir, siempre deberíamos de tomarlo de forma seria y asumir que es cierto. Entonces, si lo usamos de formas informales, estamos generando como una confusión que podría afectarnos si nos interesa prevenir o captar a gente que esté vulnerable. Las siguientes son más consejos, digamos, estas últimas es más en general, cuando hablamos y no sabemos con quién estamos hablando. Estas que vienen es cuando sí sabemos que alguna de nuestras personas cercanas es un sobreviviente de suicidio. ¿Cómo entonces hablarle en este sentido? En general, cuando alguien se muere, a mí me pasaba mucho que la primera muerte de alguien cercano que tuve fue ya cuando tenía más de 20 años. Entonces, antes de eso, cuando iba a funerales, no sabía qué decir y no sabía cómo ayudar o cómo apoyar a la persona a la que yo le estaba dando el pésame porque no lo había vivido. Fue hasta después que lo viví que me di cuenta que lo que uno dice no necesariamente es lo más importante, sino simplemente mostrar el apoyo por la persona a la que le vamos a dar el pésame. En el caso del suicidio es muy parecido. Es normal que no sepamos qué decir, que no sepamos cómo actuar, cómo apoyar, y esto no deberíamos de sentirnos mal al respecto. Podemos decir, no estoy seguro de cómo actuar, qué decir, pero quiero que sepas que me importas. En un duelo convencional, como les decía, o en un duelo por suicidio. Y además, más allá de lo que digamos, es importante escuchar. Como al principio de este segmento les decía que existe un alto estigma alrededor de las muertes por suicidio y que muchos familiares terminan que ni siquiera pueden hablar de este tema, básicamente nuestro rol, que vamos a ser personas que sí vamos a abrirnos para que la gente nos hable de este tema, más que lo que podamos decir, lo que más nos interesa es escuchar y estar abiertos a que nos expresen lo que necesiten expresarnos en el momento. Después, hablar directa y abiertamente de que la muerte fue un suicidio. Muchas veces pasa que como este tema lo hemos tratado como tabú en nuestra sociedad, no nos han enseñado cómo abordarlo. Entonces a veces sentimos que si no lo abordamos es la forma en que nos aseguramos que por lo menos no vamos a cometer ningún error. Aquí, si algo de esta noche queda calado en ustedes, es que sí deberíamos de hablar de estos temas, porque ayudan, pero hacerlo de forma responsable. Pero si alguien murió por suicidio, no se trata de evadirlo, sino mencionar que sí, que fue un suicidio y que, nuevamente, sepan que con nosotros pueden hablar abiertamente y tranquilamente. Y no hablar mal de la persona que murió por suicidio, como les decía antes, no emitir juicios sobre la persona que fue por egoísmo, incluso aunque sea como una forma incorrecta o imperfecta de tratar de consolar a la persona, pero lo mejor es no hablar mal de quien murió. Bueno, como habíamos hablado, combatir cualquier sentimiento de culpa. Si alguien sobreviviente
nos dice que se siente culpable, nuestro rol ahí es más bien hacerle saber que esto no fue culpa de ellos o de nadie, sino más bien que es algo que es mucho más complejo que lo que alguien pudo haber controlado, incluso las personas más cercanas. Ofrecer ayuda en tareas de la vida cotidiana, más que qué decir y escuchar cómo te puedo ayudar, si es ayudarte en tu casa a limpiar o recoger a tus hijitos en la escuela o ayudarte en este trabajo de la universidad, o sea, qué formas concretas te puedo ayudar, además de que sepas que estoy aquí para vos. Estar pendientes de aquellas personas afectadas que podrían estar siendo pasadas por alto. Como les decía, nosotros estamos tomando la palabra sobrevivientes en sentido amplio, no solo familiares y amigos más cercanos, sino cualquier persona que personalmente se sienta afectada por un suicidio. Entonces, incluso si, por ejemplo, hay un suicidio en un lugar de trabajo, que tal vez no son familiares, no son amigos, pero incluso los mismos compañeros de trabajo, aunque no eran cercanos, pueden haber estado afectados por el suicidio. Entonces, no pasar por alto a nadie que pudo haber estado afectado. Y finalmente, motivar a buscar ayuda si sentimos que alguien está vulnerable. La mayoría de nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no nos va a tocar porque no está en nuestra capacidad profesional de intervenir uno a uno profesionalmente con alguien, pero sí tenemos la capacidad y la responsabilidad, desde mi perspectiva, a motivar a que alguien busque ayuda, estar abiertos, escuchar, apoyar y motivar a buscar ayuda profesional que sí pueda servir un impacto positivo ya en el uno a uno. Y finalmente, como les decía, los médicos, o futuros médicos o futuras médicas de este auditorio, probablemente sí puedan tener un impacto positivo en el uno a uno por el conocimiento que van a tener y la responsabilidad que van a tener con pacientes. Pero todos nosotros, en nuestra vida cotidiana, también podemos tener un rol importante, y eso es como el principal mensaje que queríamos calar. A veces, como nos da tanto miedo hablar de suicidio, incluso en lo personal, al principio no sabía cómo abordarlo, al no ser profesional en salud mental, psicología o psiquiatría, tenía ese miedo, pero de lo que me ha quedado en estos años de investigar es que cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana puede tener un impacto positivo. Y si nos estamos informando sobre cómo ser sensibles y empáticos en estos temas, realmente podríamos contribuir nosotros también a la prevención de este tema. Y en ese sentido me alegra mucho que haya tantas personas hoy aquí escuchándonos a nosotras. Bien, muchas gracias a las expositoras por este tan importante tema. Vamos a iniciar el periodo de consultas. Por si alguno levanta la mano, yo le hago llevar el micrófono y ellas, con el micrófono que ellas tienen, pues les responden sus dudas o consultas. No sé si alguno tiene alguna duda. Bueno, yo tal vez para romper un poquito el hielo, tal vez yo sí tenía una consulta. En la investigación que ustedes hicieron, veo que revisaron muchos periódicos, muchos medios de comunicación para ver el abordaje del tema. En todos encontraron mal manejo del uso de las palabras o el tema, etcétera. ¿Encontraron un medio de comunicación que hiciera un titular responsable o un tipo de información que se adecue a lo que ustedes, a los lineamientos que ustedes presentaron, que ustedes expusieron? Casi siempre no es un medio, sino que algunas columnas de opinión, puede ser que sí venga algún artículo que maneje bien el tema, pero en su mayoría fue el semanario Universidad. Sí tiene algunas columnas de opinión bastante buenas, y la Extra tiene un intento de cómo pedir ayuda, pero el problema fue que hoy, por cierto, quitamos la imagen porque más bien era todo lo contrario a lo que se quería. Entonces, la idea es evitar, ¿verdad?, el suicidio en jóvenes, pero la imagen era, lo digo, sí. Era el método, ¿verdad?, donde
la idea es esto no se debe hacer, era contradictorio el mensaje, ¿verdad? Y al final salían una casilla donde decía puede buscar ayuda en tal lugar, ¿verdad? Pero en toda la imagen era cómo hacerlo, todo el método venía. Entonces, yo tal vez así, tal vez el semanario, algunos de opinión de La Nación, pero siempre es como en opinión, artículo, cuando se reporta el suceso, sí, la mayoría no lo cumple. También pasa que los medios, digamos, en las interacciones más informales que hemos tenido presentando este trabajo, muchos medios lo que nos dicen es que la forma en que ellos han optado por reportar sobre el suicidio es prácticamente no reportar sobre el suicidio para no caer entonces en el efecto contagio. Digamos, entre no reportar o reportar mal, es mejor no reportar del todo, pero tal vez falta entonces la otra parte, que no toda noticia es negativa, sino más bien cómo verlo desde la otra perspectiva, qué tanto poder tienen los medios para influenciar la sociedad y digamos lo que yo les decía, la confianza de la gente de que todavía los ven con ojos positivos, eso es un enorme poder de influencia. Cómo usar ese poder de influencia de forma positiva y reportar como de la forma en que se debería reportar y prevenir. Pero hasta el momento, los que han optado por hacerlo de la forma más responsable es entonces no reportar del todo. ¿Y ustedes evaluaron solo escritos o también televisivos, radiofónicos? ¿O cómo fue la investigación? Sí, fue más una razón metodológica de por qué escogimos prensa escrita, de que por lo menos en términos de los lineamientos, sentíamos que los de la OMS era más fácil, metodológicamente hablando, aplicarlos a prensa escrita, porque además en la búsqueda de trabajos anteriores en otros países, las investigaciones que se han hecho es principalmente con prensa escrita. Entonces, como era nuestro primer trabajo en Costa Rica en este sentido y el nuestro en cuanto a medios, nos servía de base lo que ya se había avanzado en otros lugares para aplicarlo en nuestro país. Fue principalmente metodológica. Y lo otro es que la prensa escrita, porque además escogimos prensa escrita impresa, por eso es que no está Costa Rica Hoy, por ejemplo, que es escrita pero digital, porque para estar seguras que captábamos todas las noticias publicadas sobre suicidio en el 2015, aunque era, digamos, lo más lento, pero desde nuestra perspectiva lo más fácil era saber que viendo el periódico de la portada hasta el final no se nos iba a ir ninguna noticia sobre suicidio, a que tal vez si uno lo pone en un buscador puede ser que no me salgan todas, o tal vez esa es mi desconfianza como historiadora de la tecnología, no sé, pero sentía como que sentarnos y verlos de portada hasta el final iba a garantizar que se captaba todo el universo. Entonces la razón más que de fondo fue metodológica, de que esta era la primera aproximación y era como la más viable en ese momento. Bien, perfecto. ¿Alguna consulta del auditorio que quieran hacerle las expositoras? Doña Joana. Me nace una duda, a ver si hemos podido comprobar el efecto aquí, con base en la investigación de ustedes, el efecto Barter, ¿cómo es? Ajá, ok. Si analizamos una noticia, ¿verdad? Y vimos, qué sé yo, identificamos una, ¿verdad? Publicada. Posterior a esa se pudo evidenciar que debido a esa noticia se multiplicó el suicidio o hubo suicidio parecido con las mismas características tal vez a esa anterior. O sea, lograron evidenciar eso en la investigación, no se han identificado, no sé. A nivel de investigación pura, no hemos respondido a esa pregunta. Para entrarle a este tema, asumimos que ya el efecto Werther es algo que sí existe, digamos, basado en las investigaciones de afuera. Esto no lo mencioné más que todo por tiempo, pero digamos, en 1974 fue que se hizo a nivel internacional como uno de los principales y primeros estudios sobre este efecto. Y fue alguien que vio la prensa de Estados Unidos y de Gran Bretaña
y vio, digamos, si después de que se publicaba una noticia, a los días siguientes aumentaban los números de suicidios. Y el investigador Phillips vio que sí sucedía. Porque lo que pasaba también al puro inicio, cuando se empezó a ver si el efecto Werther era algo real o no, es, ok, ¿está habiendo más suicidios porque hay noticias de suicidio o es que porque hay más suicidios entonces hay más reportajes sobre suicidio? ¿Qué viene primero? Entonces, para digamos, no confundir esas dos cosas, este investigador lo que vio es, ok, después de esta noticia, los días siguientes, ¿qué pasa? Y vio que sí aumentaba el suicidio. Entonces, y en el 2012 hubo otra investigación, a mí me gusta mucho porque es un metaanálisis que combinó como, creo que eran como 64 estudios independientes y las analizó todas para ver si no era solo un estudio por acá y otro estudio por allá que daba que el efecto existía. Y en ese análisis de esas, creo que eran 64 notas, vio que en la mayoría, solo en 4, no habían encontrado que el efecto sí existe. Entonces, digamos, esta última investigación, el metaanálisis, es del 2012, entonces nos dio como tranquilidad de que tal vez en nuestro país no era tanto probar que el efecto existe, sino asumir que el efecto existe y entonces ahora qué hacemos con nuestros medios. Por eso es que no le entramos por ahí. Pero ya más anecdóticamente y no de números así, de investigación pura, el año pasado que hubo un suicidio que lo reportaron mucho, que fue es que no quiero decir para no caer en el efecto, sí, pero que fue en un determinado lugar y se reportó mucho sobre ese suicidio. Después sí hubo varias gente que fue al mismo lugar a intentar suicidarse, pocos días después de que esa nota salió. Entonces, tal vez estadísticamente no le podría demostrar cuánto, pero digamos, después de ese suicidio en particular que nos preocupaba mucho, porque se había reportado mucho, sí estábamos pendientes y sí hubo varias gente que lo intentó. Además, nosotros, aparte de esta investigación, trabajamos como voluntarias en la Fundación Rescatando Vidas y todo el año pasado habíamos estado preparando una campaña de sensibilización sobre suicidio para Facebook y la teníamos preparada para el 10 de septiembre. Este suicidio pasó a finales de agosto y lo que nos preocupó es que como se había reportado tanto y los medios o varios de los medios no estaban diciendo, ok, si usted está sintiéndose vulnerable, busque ayuda en X lado, nos preocupó que hubiera el efecto, que se diera el efecto Werther. Entonces lanzamos la campaña casi que 2 días después de ese suicidio, no la dejamos para el 10 de septiembre. Y al final, la campaña nosotros poníamos, como dónde buscar ayuda, y poníamos el teléfono de la Fundación Rescatando Vidas y todo. Y después de que lanzamos la campaña en Facebook, hubo un montón de solicitudes de ayuda y de búsquedas de ayuda, que en parte de gente que había sido afectada por haber visto sobre su suicidio. Entonces ahí también, no tanto en investigación, pero sí anecdóticamente, vivimos el impacto. Y también hay que ser muy, muy, muy sinceras, hemos estado con tanto trabajo que empezamos la parte metodológica, la terminamos y ahora sí tenemos que empezar a escribir, ¿verdad? Porque ya tenemos las fuentes primarias, ahora sí vamos a apoyarlo con la teoría, se cumplió o no se cumplió. Lo que yo también le he mencionado a Andrea es de que lo podemos ampliar, ¿verdad? No quedarnos en un año, sino tal vez yo esperaría hasta el 2017 y realmente ver eso, se cumple, cuándo no se cumple, si es una persona conocida, porque lo que pasa es de que tenemos esto, ahora sí apliquémoslos a Costa Rica, pero llega un problema donde los parámetros que tenemos son mundiales, que a veces no aplican nuestra realidad latinoamericana o costarricense, ¿verdad? Entonces tenemos también que jugar con la herramienta y adaptarla a Costa Rica, y eso lleva tiempo, y además también estamos organizando el Congreso de Prevención,
que es el próximo año. Andrea está con muchísimo trabajo, yo estoy terminando la tesis, entonces esto ha sido una cuestión, pero apenas esté, nosotros le avisamos. Sí, ya, las conclusiones. Muchas gracias. ¿En alguna otra consulta, ¿no?, que tengan a las expositoras acerca de este importante tema? ¿No? Bueno, entonces vamos a proceder para ir finalizando la actividad. Vamos a invitar al máster Odil Bolandi, director de la Escuela de Periodismo, y al doctor Óscar Montero Jiménez, director de la carrera de Medicina y Cirugía, quienes en forma de agradecimiento pues haremos entrega de los certificados a las expositoras. Así que adelante. Ambos certificados confieren a Máster Andrea Álvarez Marín este certificado de agradecimiento por su colaboración como expositora de la charla La influencia de los medios de comunicación en el suicidio. Doctor. Y el mismo presente para la otra Andrea, pero de apellido Aguilar Lizano. También agradecimiento por habernos acompañado en esta charla tan importante. Le damos un fuerte aplauso a las expositoras que estuvieron en esta noche, ¿verdad? Vamos por finalizado en esta actividad agradeciéndoles a los estudiantes que hoy estuvieron presentes, tanto de periodismo como de la carrera de medicina. Importante hacer la aclaración que por favor entregar la hoja de evaluación de la actividad en la mesa de recepción. Eso sería, que pasen una muy feliz noche. Hasta luego.